Fernando, vamos a compartir con nuestra audiencia dos temas centrales. Lo que pasó con comandos. No permita que le digan comandos. Oye, los comandos todos quedaron presos. ¿Se acuerda de los comandos? Bueno, Los comandos de Garrison. están detenidos. Uno de ellos, varios de ellos. Varios de ellos. Ahora le hablamos sobre eso y sobre lo que el gobierno, a través de su ministro de Salud, ayer nos planteó. Para que usted esté al día ahí, vamos a conversar con autoridades del gobierno sobre las medidas que se anunciaron ayer. Pero antes le quiero hacer dos aclaraciones. He visto por las redes algunas informaciones de que, ¿por qué no hablaba yo de que sí se había producido una oferta de la República Popular China para construir un hospital de 1.500 camas? ¿Cómo? Y eso lo leí en una persona a la cual le tengo aprecio, que es el doctor Gamboa. En primer lugar, doctor, la República Popular China dicho categóricamente por su embajador, jamás le ofreció a la República de Panamá la construcción de ningún hospital de 1.500 camas. Porque eso cuesta, y usted lo sabe perfectamente bien, 1.200 millones, un hospital de 1.500 camas. Y es lo que vale mantenerlo anualmente. Entonces, lo que hubo fueron conversaciones después que el gobierno de Panamá había tomado la decisión de construir el hospital modular con una compañía china que se comprometía, proponía a ella que ellos podían dar una cosa que no es de ellos, que es el centro de Atlapa, el centro de convenciones de Amador. Eso es el gobierno de la República de Panamá. Y que ellos, esa compañía, pondría las camas y el equipo lo tendría que poner la República de Panamá. Pero el MINSA ordenó una apreciación de eso y no había tal viabilidad para ese tipo de acción. O sea, no hubo ninguna, créalo de verdad, y eso lo dijo categóricamente el embajador de la República Popular China. Ahora la prensa está diciendo otro cuento. La prensa sabe que nunca hubo una oferta del gobierno de la República Popular China, ni de una compañía para donar un hospital. Jamás. Eso es lo categórico, esa es la realidad. La otra noticia que quiero aclarar, que aparece en algunos medios, es una declaraciones que hizo el abogado Coches con respecto al pago de la multa de la compañía Odebrecht. Que no ha pagado nunca. Que dice que no ha pagado ni 17 ni 18. Bueno, le puedo decir, porque aquí seguimos de cerca todo ese proceso. En el 17, Odebrecht canceló el 100% del año correspondiente. ¿Ante quién lo tiene que decir? Ante el Ministerio Público. Claro. Que es la autoridad a la que tiene que entregarle. Y lo hizo en el 18 en el 100%. Y en el 19, la información que dispongo precisa es de 1 millón que puso y dio como consignación las cuentas pendientes, una parte, porque a la compañía le debe mucho más que eso, según la información, una parte la puso a disposición del gobierno para que el gobierno cobrara la multa de allí. Esa es la realidad. Lo demás es imaginación. Quería hablarles sobre, primero, salir de este tema de contarles el tema de las armas. Fíjese lo que ahora nos enteramos, con una cobertura limitada. Yo esperaba que esta era la primera plana de todos los periódicos, así con fotos. De todo. Bueno, ¿no? La prensa. Bueno, no es todo. ¿No? Este es el problema de la información cuando se la quieren presentar a su manera. Bien. Resulta que la alta dirección de los estamentos de seguridad, que no solamente controlaban los estamentos de seguridad, controlaban la vida política del país, haciendo toda clase de arbitrariedades, se descubre a través de una investigación que hace la Policía Nacional, que ya estaba en desarrollo antes que ellos se fueran, antes que entrara el gobierno del presidente Cortizo. Había una investigación en proceso. La cosa fue que la señora Purcell la escondió. Entonces, estos se encontraron con esto. ¿Y qué era la investigación? Que se estaban comprando armas para la policía. Y esas armas se depositaban en las armerías de la policía y eran extraídas posteriormente por los directores de estas instituciones para venderla en el mercado negro. Y entonces ellos emitían los permisos. De ellos mismos. Y se la entregaban a alguien que vendía. Entonces aquí hay que diferenciar varias cosas. Una cantidad importante de esas armas eran armas de guerra, que por legislación nacional e internacional no pueden estar en manos de civiles. Para comprar esas armas, por eso las compraba la policía, porque este tipo de armas se compran con permisos de destino claramente sellados.
O sea, yo no puedo Claro. ir a Israel a comprar 100 fusiles De asalto porque yo me llamo José Blandón a quitar la plata. No. Eso se hace de venta de gobierno a gobierno. Entonces ellos lo hicieron así. Y otras eran pistolas que debidamente, con el permiso hecho, ustedes recuerdan cuando el ministro de Seguridad, Betancur, fue sacado. Bajo la misma administración, era porque se hizo de público dominio que se estaban expidiendo permisos de portación de armas ilegales. Ilegales en el sentido que se hacían sin los requisitos necesarios, porque las armas eran de la policía. Entonces, esto hace dos cosas que tenemos que separar. Uno, la gente que auspició este delito son unos delincuentes de tráfico de armas, con graves consecuencias legales en Panamá e internacionales. Dos, hay otro grupo que creyendo que era legal, compraron una pistola con permiso y todo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del representante Domínguez, como es el caso de Sorsato, como es el caso de el amigo Bárcenas, el joven Rafael Bárcenas, que se llama él. Lo que ellos fueron fue estafados. Pero ellos ni compraron el arma afuera, ni emitieron un permiso falso. Es como si a mí me dieran una licencia allá en Sertracén, y que resulta que había una cosa ilegal que estaban haciendo ahí, que no es cierto. En Sertracén no se está haciendo nada de esto. Le estoy diciendo como un ejemplo ficticio, ¿no? Y yo después me van a acusar a mí porque yo tenía licencia, yo la saqué ahí. Bueno, o como que el director del tránsito te hubiera dado un cupo de taxi. Exactamente. Firmado por él. Tú dices, esto debe ser legal Claro. si me lo está dando el director del tránsito. Entonces, esto se descubrió ayer. Y por eso hay detenido un montón de gente. Y hay un caso que me llama a mí la atención. El caso está en Panamá. ¿Por qué el señor Picuiro, que siempre decía que en nombre de Dios y su mamá y que su mundo, que él nunca violaba la Constitución? Sí, ¿verdad? Aquí, de este señor, vamos a escuchar muchos cuentos. ¿Sabes? Sí, Escucha lo que le estoy diciendo. Cuentos que no van a decir otros. Usted lo va a escuchar por aquí. Y no solamente lo dijimos aquí, ahora que él no está en el poder. Desde aquí, cuando él estaba en el poder, denunciamos todas las cosas que él hacía. Quién sacaba los expedientes, él iba a la Corte Suprema de Justicia a tirar líneas, él juzgaba a los magistrados, él decía quién era corrupto y quién no era corrupto. Él llevaba los expedientes, él los hacía llegar a la prensa, él llegaba y los rayaba y decía cuáles eran estos, y montaban operaciones. Los comandos. ¿Usted recuerda los comandos cuando pusieron a Pérez preso, se acuerda? Por armas de colección. No era que estaba vendiendo armas Nada. de guerra como estos sinvergüenza. Entonces ahora se descubre esto en la policía y pone de manifiesto una cosa importante. Nosotros tenemos que enseriar la dirección de la Policía Nacional. Sí. Y creo que este paso importante que da la dirección de la policía de hoy nos indica a nosotros lo que había detrás. Y debemos saber separar una cosa de la otra. El que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con esto. Ya. Punto. Si usted fue estafado, bueno, usted tiene que prestarle una denuncia a quien lo estafó. A quien lo estafó, exactamente. ¿Así? Pero si usted compró un arma de guerra, aunque fuera legal, usted estaba cometiendo... Que no es legal. No. Estamos en una veda de armas del 2010. Sí, no, pero si hubiera sido legal, pues las armas de guerra no se pueden adquirir por civiles. Sí, simplemente. Pero en este caso, hay gente ya están retenida o detenida, no sé cuál es su estatus legal, no voy a calificarlo porque asumo esta investigación que no es de hoy, no es que la policía de hoy llegó y encontró, ya esta situación estaba en desarrollo, lo que hizo la policía fue ir profundizando en esto y ayer montaron la operación Furia, los comandos. ¿Ya? Y que los comandos allá adentro quedaron peleándose. Esa la cantidad de cosas que están pasando. Con presión alta y todo lo que se burlaba la prensa, yo lo que y sí todo le el mundo pido de lo que para las pasaba. autoridades de la República de Panamá, que le respeten el debido proceso a estos caballeros, incluyendo al señor López. El debido proceso, no la viveza. Sí. El debido proceso que él, López, no le respetó a decenas y centenares de panameños. Para que sepa, ¿no? Y nosotros sí exigimos respeto al debido proceso de ellos. Porque además, detrás de todo eso, por ahí había un traficante de armas puertorriqueño
que tiene un expediente, por aquí aparece en el Panaamérica, No, es panameño, es gringo nacido aquí, Sergio Davis, Sergio Davis. que tiene un proceso. Hay que mirar todas estas cosas con detenimiento, pero también hay que separar las uvas dañadas de las uvas que no tienen nada que ver con esto. Sí. Hay que ser objetivo en el manejo de esto. Yo le pido entonces a las autoridades, me alegro este golpe que ha aceptado para que la gente sepa que la mentira tiene patas cortas. Alguna gente que cree que, por ejemplo, yo vi una noticia de la prensa, no sé si la publicaron o estaba en su red, de que el embajador había confirmado, Chino, que iban a donar que iban a donar un hospital. Eso no lo confirmó López. Pero fíjense la manipulación, nada más pues. Yo no tengo la prensa aquí, no sé si ellos lo pusieron en primera plana, así de 8 columnas, con fotos, como lo hacían antes. Con fotos, con nombre, con expediente, con el texto de lo declarado. ¿Se recuerdan? Esas grandes 8 columnas y repetían hasta 4 días seguidos. Sí. Las cosas que están pasando. Eso para que usted vea que la lucha contra la corrupción es un problema mucho más complejo. Bien. Espero que las autoridades panameñas respeten el debido proceso. Y nosotros, hasta que se condenen, vamos a asumir su inocencia. Pero vamos a dar la noticia, porque la noticia fue que la allanaron y lo detuvieron. Esa es la noticia. La culpabilidad no tenemos nosotros por qué decirla, porque nosotros ni somos fiscales ni somos jueces. Sí. Además, los fiscales no son los que condenan. Aquí en Panamá condenaba primero la prensa. Te llevaban allí, te hacían una noticia criminis, caía la procuraduría, allá va el picuiro con sus pruebas y sus grabaciones. Su perrera Tenía policías puestos en todas las fiscalías. ¿Se recuerdan una vez cuando a Ricardo? No, y al abogado, nuestro amigo Carrillo. A Tión. O cuando usted veía... Uno de los detenidos de ayer, por cierto. Cuando usted veía allá en la corte, el señor López salía y decidía e investigaba Sí, sí, sí. magistrados sin tener una orden correspondiente en cualquier país del mundo. Solo por eso estaría preso. Bien. Él es el que lo mandó a hacer eso. Claro. Bueno, eso va a venir por ahí. Y hoy debe ir a la fiscalía Juan Antonio Niño A rendir declaraciones en el caso Artis Capital. de la donación. Bien. Algunas cosas que pasaron ayer. Ayer el ministro, debo decir, Fernando, que ayer con mucho profesionalismo se presentó una conferencia de prensa. Que yo creo que la pudieron haber hecho el lunes igual. Pero fue bien representada. Me gustó la forma como presentaron las estadísticas. Creo que debieran darle menos rapidez a la explicación de las láminas y esto se resuelve poniendo menos. Pongan las esenciales. ¿Qué es lo esencial? Las estadísticas, cuáles son los corregimientos, cuáles son los problemas, ¿no así? Cómo está la mortalidad y no confundir mortalidad con letalidad. ¿Y cuáles son los indicadores? ¿Y cómo estamos parados? Y creo que el ministro dio una intervención central, el ministro Sucre, conceptualmente correcta, para explicar dónde estamos parados. Veremos ahora si las medidas tendrán efecto. Estas medidas no van a tener efecto mañana, porque yo las diga, no, tienen que aplicarlas. Yo pienso, Fernando, que hay un enfoque epidemiológico del manejo del virus que me preocupa, que es que se están buscando los positivos. O sea, si yo busco positivo, encuentro. ¿Cuáles son los positivos? Los que tienen sintomatología. Entonces se están atacando a la gente que representa la sintomatología y entonces la probabilidad es que la mitad de ella puede estar contaminado. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Uno debe ser un barrido y debe aplicar, porque estamos utilizando el concepto epidemiológico como si este virus fuera un virus del SIDA, en que si yo hago la trazabilidad de con qué contacto sexual estuvo la pareja infectada, ya yo llego a todo el mundo. Este es un virus que tiene una característica, eso es lo que yo llamo conocer la dinámica del virus. Este virus tiene asintomáticos, preasintomáticos, tiene infectados de diferentes categorías, tiene jóvenes que tienen algunos síntomas que se confunden con el resfriado. Este virus tiene una gama más grande, entonces yo tengo que utilizar metodología epidemiológica diferente. Donde hay un infectado en una casa, yo debo asumir que todos están infectados.
tengo que usar un criterio de relación epidemiológica, más que estar buscando sintomatología específicamente porque estoy en forma artificial aumentando el número de positivismo. A mí me preocupa los niveles que estamos anunciando y cuando la positividad está como, por ejemplo, llegó a 40%, uno se debe preguntar, ¿esto es real? ¿O solamente estamos haciéndole las pruebas a los que realmente creemos que están enfermos? Entonces, claro que el positivismo va a ser alto. Entonces, yo le sugiero hay mecanismos nuevos. Por ejemplo, la aglomeración de pruebas. Coja 15, mezcla a una sola. Si todo sale negativo, el lote está listo. Una sola prueba. Si alguno sale positivo, usted la repite porque usted tiene el material genético. Entonces, hay cosas que me parece a mí, porque a mí me llama la atención. Porque alguien se preguntaba, bueno, ¿y usted por qué? Yo no soy médico, pero yo tengo una formación biológica muy fuerte, sí, académicamente hablando. Y conozco esto y además tengo a mi lado una de las mejores epidemiólogas de Panamá. Así que, ¿por qué no voy a saber de esto? Y creo que me parece a mí que nosotros debemos enfocar todo el sistema a buscar una nueva metodología para abordar y tener las cifras más altas. Me parece que la positividad está demasiado alta y creo que está más alta por la metodología de aplicación de las pruebas. Si yo estoy solamente buscando a los que presentan síntomas, entonces yo estoy artificialmente subiendo la positividad. Claro. Y está muy alta. Creo que está exageradamente alta. Entonces, hay cosas de estas que nosotros tenemos que mirar con carácter científico, pero lo que pasa es que ustedes le están haciendo mucho caso a los medios que no saben de nada de esto. Entonces hay gente interesada en fastidiarle la vida al presidente, al vicepresidente, están más interesados en buscar, en crear ruido, pero cuando le toca a ellos, su gente, entonces se callan. Entonces esa es una lucha que no le preste mucha atención. Preste la atención a la pandemia. Yo creo que la explicación que hizo el ministro, la que hizo el director de la Caja del Seguro Social, me parece adecuada. Me parece que la inclusión de los clubes sociales es importante, pero ningún club social, mis queridos amigos del gobierno, tiene más estructura política en la comunidad para ayudar que los partidos políticos. Sí. El PRD, el Partido Panameñista y Cambio Democrático tienen la geografía del país controlada con sus representantes y sus alcaldes. Si usted no los incluye a ellos, la lucha cuerpo a cuerpo, que es la que estamos dando ahora, no va a tener ninguna función. Los clubes cívicos juegan un papel, pero no tienen esa estructura. Porque mira lo que acaba de denunciarse en Macaracas, ahí está el poder local. Fíjese lo que está pasando en Punta. Cerraron en Parita, porque el poder local funciona. Cuando el poder local funciona, hoy. Entonces, esas cosas son las que tenemos que movilizar. Aunque el alcalde de Raiján va a estar tomando trago por ahí, es una fiesta, cuando Raiján es un foco. Entonces tenemos que proteger cosas como esa, tenemos que entender la dinámica del virus. Por eso me gustaron las cifras de ayer, porque pusieron sobre la mesa el problema. Es como debe estar. Y creo que las medidas que anunció el ministro, se los digo, va a haber cuarentena del viernes a las 7 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana.